Buenas tardes. Como les prometí, vamos a empezar a hablar de los sistemas de organización del conocimiento. Estos sistemas de organización del conocimiento comprenden a lo que vimos hasta ahora, que correspondería a los tesauros, pero estos son otros sistemas de organización que vamos a comenzar por las folsonomías. Características. Folsonomía viene de la palabra fol y taxonomía, que es taxonomía popular o taxonomía del pueblo. Tiene que ver con el marcado social o la asignación de términos que se realizan sobre todo en blog o en diferentes sitios colaborativos, donde a través del lenguaje natural se asignan términos para describir ya sea una página, un blog o archivos específicos. Como lo ven en la diapositiva, el objetivo del marcado de información, iniciación informal, etiquetado social por usuarios, componentes tags o etiquetas en lenguaje natural, entorno de aplicación digital, colaborativo, redes sociales. Como valor agregado tenemos el consenso a partir de la agregación de etiquetas a los contenidos. A diferencia a lo que estuvimos viendo hasta ahora, que eran tesauros y clasificaciones, lista de encabezamiento de materias, al ser un lenguaje social tiene como ventaja que se va actualizando constantemente. En cambio, para realizar un tesauro se reúnen especialistas, igual que para las clasificaciones, y se establecen acuerdos que llevan mucho más tiempo. Como desventaja, como se trata de un lenguaje natural, como lo vimos en los primeros trabajos, eh, es difícil llegar a ciertos acuerdos para poder lograr desarrollar términos específicos para describir el contenido intelectual de una obra. En este caso, no estamos hablando de una obra, si estamos hablando de sitios determinados con determinadas características. Como definición, es el resultado del etiquetado libre de información, cualquier cosa con URL para la recuperación. El etiquetado se realiza en un ambiente social, generalmente compartido y abierto a otros. Como ven, tienen la cita correspondiente de Van Wall 2007, citado por Jedid 2013. Holland, que es un autor que habla sobre estos tipos de sistemas, lo que nos dice es que se lograría o sería más ventajoso que ciertas bibliotecas, como las bibliotecas escolares, tengan un sistema híbrido entre el lenguaje controlado y el lenguaje natural. ¿A qué viene esto? A lo que hablamos anteriormente, de que la posibilidad de una actualización constante de estos tipos de términos, a contraste de términos controlados que llevan ciertas reuniones y consensos que se lleven a cabo y se deban hacer entre los diferentes especialistas, tienen tiempos más prolongados de actualización. La cuestión es pensarlo cómo se podría aplicar esto en una biblioteca escolar que tiene una aplicación. Como verán, cuando hablamos de estos términos o falsonomías, la mayoría de las veces se presentan de forma visible, como en este caso en forma de nube, donde, como verán, los términos más relevantes son los que se resaltan dentro de la nube y corresponden a un indexado social o indexación social de términos correspondientes, que pueden ser dentro de un blog. Acá tenemos otro ejemplo en Flirs de diferentes etiquetas, en este caso la etiqueta Mar del Plata. Otra parte que podemos asumir es cuando ponemos el hashtag y el término mar, amanecer, barco, soledad, paz, contemplación, sed y los diferentes términos, términos en inglés, que disculpen mi pronunciación, pero es la que tengo, Mar del Plata, Argentina, y mar, océano, cielo, roca, agua como términos que pueden ser precedentes a la publicación en sí. Tienen las visitas, los favoritos. Esto es lo más común que ustedes habrán visto en sitios cuando hacen búsquedas en internet. Otros ejemplos, tienen detallado aquí diferentes ejemplos de lugares en los que pueden encontrar diferentes folsonomías de indexación.
Como verán, son más comunes de lo que ustedes piensan. Taxonomías. En este caso, las taxonomías corresponden a una estructura jerárquica de términos. Lo van a ver en diferentes sitios. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Una taxonomía, definición desde este punto, corresponden a que una taxonomía es un tipo de vocabulario controlado en que todos los términos están conectados mediante un modelo estructural, jerárquico o arbóreo facetado. Estos términos ustedes ya los escucharon porque cuando tuvimos que hacer tipos de representaciones del tesauro, los vimos. Tenemos, cuando hablamos de la parte gráfica, en un tesauro tenemos el arbóreo y tenemos el flechado, si mal no lo recuerdan. Después, dentro de las relaciones, tenemos el jerárquico y tenemos la cuestión de las facetas o grupos de términos, para hacer un paralelismo entre uno y otro. Y especialmente orientado a los sistemas de navegación, organización y búsquedas de contenido en los sitios web. Otra definición, esta era de Centelles de 2005. La segunda definición dice: de acuerdo con esta definición, la taxonomía no exige que sus componentes estén conectados mediante un tipo específico de relaciones, aunque estructuralmente son jerárquicas, simplemente requiere que sus componentes estén organizados. Las características definitorias son su finalidad al priorizar exploración, browsing, o sea, el buscador que ustedes estén utilizando, la herramienta de búsqueda, y por lo tanto su entorno de aplicación al entorno digital. Traducimos todo esto. Tenemos una estructura jerárquica, no necesariamente que se establecen relaciones de asociación o de jerarquía, o las relaciones que vimos en el tesauro que pueden encontrar en la lista de clasificamiento de materia, sino que se sigue más que nada un orden jerárquico dentro de una ciencia o un área específica. Tenemos para la construcción y desarrollo de una taxonomía dos modelos de estructura: el modelo estructural jerárquico, relación tipo D, y el arbóreo, relación parte D. ¿Se acuerdan que habíamos visto tipo D y parte D cuando vimos el todo y las partes? Y diferentes ejemplos que ustedes hicieron en el trabajo específicamente de tesauro. Parte D y tipo D. Los voy a dejar a ustedes para que piensen algunos ejemplos. Taxonomía de humanidades digitales. CONICET, el servidor, aquí lo tienen, y tienen la taxonomía sobre actividades de investigación en humanidades. Como ven, el tipo de organización de la taxonomía dentro del sitio: actividad de investigación, objetos, estudios y técnicas. Esa es la forma jerárquica en que se organizan estos contenidos a través de estas etiquetas o estos términos. Cuando hablamos de término, en este caso no hablamos de término en sí, como decir una palabra que determine un término. Muchas veces usamos la sección término para describir también a pequeños enunciados o, como decir, actividades de investigación. En realidad es un término para nosotros, aunque esté compuesto por partes. Tenemos la taxonomía de la OTI, como verán, con una estructura que refleja el programa de la OTI utilizado para el departamento de la OTI en las oficinas exteriores para describir sus páginas y para realizar búsquedas en el sitio. Como verán, la cuestión de la taxonomía se pueden aplicar más que nada a los sitios web. ¿Por qué? Porque una taxonomía tenemos que verla completa. Aquí tenemos recursos, guías de investigación, bases de datos de la OTI, colección. Tenemos esa estructura. Dentro de la terminología tenemos jerárquicamente la taxonomía. Dentro de la taxonomía verán que jerárquicamente lo que subsiguiente es el tesauro de la OTI. Tenemos ese tipo de organización que es posible de verla en un entorno digital y virtual. No lo podríamos ver como lo hacemos en un tesauro, porque tendríamos que verlo en su forma completa, con esos enlaces que nos pueden
permitir navegar dentro del sitio. Otra taxonomía, en este caso del repositorio de ELIS. Como verán aquí, más que nada se ve la parte jerárquica, porque vemos que la clasificación va tomando jerárquicamente un orden preestablecido. Por eso verán que cuando tiene sus relaciones aparecemos por lo menos de información o uso, vamos a traducirlo, uso de la información y sociología de la información. Después subordinado está uso e impacto de la información, bibliometría o métodos bibliométricos, información y sociedad, information society, información económica, política, etcétera, etcétera. Tienen esas relaciones dentro de esta taxonomía. Como verán, es un lenguaje controlado, vuelvo a repetir, no es el lenguaje natural que utilizan algunos sitios. Ontologías. Ontologías también son términos controlados, y las ontologías están relacionadas directamente con la web semántica web 2.2, que ustedes ya la conocen y la han utilizado por esta cuestión de que ustedes al navegar en la web ya utilizan ontologías sin saberlo, porque las ontologías son invisibles, salvo que el sitio o el lugar en el que ustedes entren específicamente describa que hay una ontología y les muestre su recorrido. Características. Surgen en la década de 2000 ligadas a los entornos digitales y a la recuperación de la información mediante la inteligencia artificial. Se las puede definir como un sistema de organización del conocimiento de lenguaje controlado que describe de manera formal y explícita los conceptos y propiedades de un dominio dado. Cuando hablamos de dominio lo vamos a tomar como se toma muchas veces desde la informática. Cuando hablamos de dominio hablamos de el dominio que tiene un sitio. No sé si lo pueden relacionar. El dominio que tiene el sitio dado, integrándolos en jerarquías, estableciendo relaciones semánticas entre ellos de diverso tipo, representándolos de una manera más fiel a la realidad de otros sistemas de organización del conocimiento. Permite un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad. En mayor parte son hechas a medida y requieren un trabajo interdisciplinario en su producción. Esto quiere decir que se suman informáticos, especialistas, profesionales de información. Debido a esto, suelen desarrollarse en grupos de investigación, universidades o grandes empresas. Usuarios, personas físicas, sistemas informáticos, electrónicos y bases de datos. Proporcionan una comprensión común de un dominio, tanto a quienes requieren al dominio como a quienes no, y también a las aplicaciones informáticas. Permiten desarrollar múltiples aplicaciones sobre ellas, se comunican con sistemas informáticos y electrónicos y permiten automatizar procesos y recuperación de la información de manera intuitiva. Asimismo, aprovecha las ventajas de la web semántica y permite obtener información contextual externa a lo definido propiamente en la ontología. El lenguaje establecido por la W3C es el OWL RDF. Aquí tenemos una ontología, en este caso del Museo del Prado, y un esquema ontológico. Como verán, todas estas relaciones se establecen dentro de la ontología. Como ejemplo, hay un ejemplo muy práctico que da Holland, que se da también en algunos módulos, que vamos a especificar para hacerlo claro. La batata. La batata se puede tomar como un tubérculo, se puede tomar como un ingrediente del dulce de batata, de la mermelada de batata, del budín de batata. A su vez se relaciona con los tipos de batata, bocchiato, camote, papa dulce, y con la división de batata blanca y batata colorada. Parece un ejemplo tonto, pero vamos a pensarlo así. Cuando ustedes hacen una búsqueda en internet
Piensen estos. Ustedes entran a buscar en Mercado Libre. Buscan un calzado determinado. Bueno, los algoritmos de búsqueda hacen, a través de su inteligencia artificial, que el algoritmo vaya aprendiendo con ustedes en sus búsquedas. Después, ¿qué va a pasar? Entran a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o cualquiera de sus redes sociales, o mismo en WhatsApp o en mensajes en el celular, y van a recibir publicidad de la marca de calzado. ¿Dónde se fabrica el calzado? Información sobre la industria del calzado, información sobre diferentes productos que hace la misma empresa del calzado que ustedes vieron, lugares y sitios donde encontrar esa marca determinada. El algoritmo de búsqueda establece ese tipo de relaciones y puede establecer más relaciones. Acá tenemos algún tipo de relaciones. También puede ser con un autor, una imagen, una fecha, un inventario, una escuela, un documento, obras relacionadas, tipo de autoría, obra del autor, tipo de actividad, actividades convexas o relacionadas, una imagen, una página de exposición, un catálogo, un organizador, un tipo de organizador, una exposición, un producto, una exposición externa, la voz en una enciclopedia de obra, y así sucesivamente. El esquema ontológico establece ese tipo de relaciones a través de un concepto o de un término, hablando propiamente dicho, que corresponde a la ontología, que es un lenguaje controlado, que establece este tipo de relaciones y nexos que se van coordinando dentro de la web semántica. Tenemos ejemplos como la Ley de Chile, el modelo de bibliografías de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, que están formuladas dentro de la vinculación de ontologías. Esto lo pensamos dentro de la inteligencia artificial, que es una inteligencia que aprende a través de nuestras búsquedas, de nuestros gustos, de las búsquedas que hacemos, de las relaciones que establecemos. Por eso tenemos que pensarlo de esta manera. Cada vez que nosotros hacemos una búsqueda o visitamos la web en cualquier momento, por más que lo hagamos por un momento determinado, dejamos una huella digital. Esa huella digital permite que nos hagan un seguimiento. La estructura de datos con la que trabaja la inteligencia artificial permite desarrollar nuestros gustos, nuestras creencias, cuestiones en afinidad. Por eso muchas veces van a haber publicidades o publicaciones que llegan de cuestiones que a ustedes les interesan o que son convexas a lo que a ustedes les interesan o están relacionadas. Todas esas cuestiones están determinadas por este tipo de ontologías, este tipo de términos que se van enlazando y establecen estas redes de relaciones y nos permiten ver cuestiones que son afines a nosotros. Por eso van a recuperar cuando nos gusta un tipo de música, un color determinado, un auto determinado, una marca determinada, las búsquedas y las publicaciones que vamos a ver nosotros, que son búsquedas entre comillas porque no lo buscamos, hicimos una sola búsqueda, se van a presentar a nosotros porque estos algoritmos actuaron dentro de la web semántica a través de estas ontologías o términos que se establecen relaciones y generan este encruzamiento de datos que permite esa recuperación. En cuanto a la comparabilidad de los sistemas de organización del conocimiento, tenemos como complejidad, las menos complejas son las falsonomías porque es del lenguaje natural. Va subiendo la complejidad con las taxonomías que tienen lenguaje controlado, los tesauros que tienen una estructura más rígida y las ontologías que son las más complejas porque la cuestión de las relaciones que se pueden establecer en un tesauro no son nada con las de una taxonomía. O sea que estas herramientas van subiendo su complejidad y también son determinadas para el momento y la cuestión en que las usemos. Si lo pensamos desde la biblioteca o de otras unidades de información, hay que ver cuál de estas nos es más afín a nuestra biblioteca. Por eso Holland habla de un sistema híbrido, la posibilidad de que armemos un catálogo, para decirlo así, un catálogo en línea, en que usemos un término controlado, que utilizamos de las herramientas que ya vimos hasta ahora, como son tesauros, lista de encasamiento y clasificaciones, de donde podemos sacar términos específicos, pero que
pudiéramos dar un espacio para que el usuario, que es el que conoce el material con los términos que a él le resultan más amenos y menos complejos, porque recordemos que nosotros tenemos que traducir del lenguaje natural a un lenguaje controlado. Ahora, la posibilidad de una biblioteca escolar de establecer folsonomías es la posibilidad de darle otro rol al usuario más participativo y de que la actualización de términos en relación a una obra determinada sea actualizada permanentemente, más allá de que nosotros vamos a seguir utilizando el lenguaje determinado, que es el que especificamos en nuestro catálogo. A la hora del usuario tener que acercarse a ese material a través de esta indización colectiva, va a poder acercarse de otra manera. Tenemos la estructura, la cuestión semántica, en este caso empezamos de folsonomías, que son las de lenguaje natural. Ahí vemos la eliminación de ambigüedad en las folsonomías, obviamente es menor. El control de la sinomía no existe, relaciones jerárquicas tampoco, relaciones asociativas menos y presentaciones de propiedades mucho menos. Lista de términos controlados, glosarios y diccionarios. Eliminan la ambigüedad de alguna manera. El vocabulario controlado no solo elimina la ambigüedad, sino que hace un control de la sinomía. Los modelos estructurados, diccionarios geográficos, directorios, ficheros, eliminan la ambigüedad, controlan la sinomía y establecen relaciones jerárquicas. Las clasificaciones y categorizaciones, en este caso entramos en las taxonomías, clasificaciones y categorizaciones, eliminan la ambigüedad, controlan la sinomía y establecen relaciones jerárquicas. Seguimos avanzando, vamos al modelo que conocemos, que son tesauros y encabezamiento de materia. En este caso sabemos que eliminan la ambigüedad, control de sinomía, relaciones jerárquicas y asociativas. Y cuando hacemos un paso más en la escala, tenemos las ontologías o redes semánticas, que en este caso eliminan la ambigüedad hasta cierto punto. Vemos que el tesauro elimina mucho más la ambigüedad que las ontologías. Controlan la sinomía hasta cierto punto. Las relaciones jerárquicas son iguales que las del tesauro. Las relaciones asociativas son mucho mayores porque establece más redes y nexos entre términos, y las presentaciones de las propiedades también son mayores. Por eso podemos decir que la folsonomía nos permite etiquetar la información. El origen es de 2002 y su cobertura es general y el entorno es digital. Taxonomías nos permiten categorizar, organizar y presentar la información. Comenzaron en la década del 90 y lo que permiten también es su reutilización. Como cobertura está restringida a los contenidos que representan o categorizan un dominio. Cuando hablamos de dominio, volvemos a repetir, es un área del conocimiento específico o una materia, si lo quieren comprender así, específica, una ciencia específica. Pueden ser básicamente en entornos digitales. Si vamos al tesauro, que ya lo deberíamos saber en este punto, representan, recuperan la información. Se crearon en 1950, la cobertura es restringida a un campo de conocimiento. Puede ser análogo o digital, por eso tenemos los tesauros impresos y por eso tenemos el tesauro impreso. Vamos a englobar los de PDF en medio y en el entorno digital los tesauros en línea. Las ontologías organizan, exploran, reutilizan, permiten compartir información, vienen de la década del 1980 y están restringidas a un campo de conocimiento o dominio y son de un entorno digital. Con esto terminamos con esta parte de la materia. Podríamos ver después algún video más específico o armar algo. Saludos.